El arte de vivir por Jiddu Krishnamurti, capítulo 1. La educación y el temor. ¿Alguna vez han pensado ustedes por qué se les educa? ¿Por qué están aprendiendo historia, matemáticas, geografía o lo que fuere? ¿Alguna vez se han preguntado por qué asisten a escuelas y colegios? ¿Acaso no es muy importante averiguar por qué se les atesta con información, con conocimientos? ¿Qué es toda la así llamada educación? Si sus padres les envían aquí, tal vez porque ellos mismos han aprobado ciertos exámenes y han obtenido diversos títulos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué están aquí? ¿Y los maestros les han preguntado por qué están aquí? ¿Saben sus maestros por qué ellos están aquí? ¿No deben ustedes tratar de averiguar qué significa toda esta lucha para estudiar, para aprobar exámenes, para vivir en cierto lugar lejos de sus casas y no tener miedo, para ser hábiles en los deportes y demás? ¿No deberían sus maestros ayudarles a investigar todo esto y no a prepararlos meramente para que aprueben los exámenes? Los chicos aprueban los exámenes porque saben que tendrán que obtener un empleo, que deberán ganarse la vida. ¿Y por qué aprueban los exámenes las chicas? ¿Para poder conseguir con su educación mejores maridos? No se rían, solo piensen en esto. ¿Acaso sus padres les envían lejos a la escuela porque en su hogar son ustedes un estorbo? ¿Acaso las escuelas son guarderías? Pasando los exámenes, ¿van ustedes a comprender toda la significación de la vida? Algunas personas son muy ingeniosas en la aprobación de exámenes, pero eso no significa necesariamente que sean inteligentes. Otras que no saben cómo aprobar los exámenes pueden ser mucho más inteligentes, pueden ser más capaces con sus manos y pueden considerar las cosas más profundamente que la persona que solo rellena su cabeza para aprobar los exámenes. Muchos chicos estudian solamente para tener un empleo, y esa es toda la aspiración que tienen en la vida. Pero, ¿qué sigue después? Después de que consiguen el empleo, ¿qué sucede? Vamos a ver. Se casan, tienen hijos y por el resto de sus vidas están presos en la maquinaria. ¿No es así? Se vuelven oficinistas, ingenieros, abogados, médicos, policías o lo que fuere. Viven en perpetua lucha con sus esposas, con sus hijos. La vida que llevan es una batalla constante hasta que mueren. ¿Y qué es lo que ocurre con ustedes, las chicas? ¿Se casan? ¿Aspiran a eso, así como el interés de sus padres es que se casen? Y después, pues tienen hijos. Si disponen de algún dinero, se interesan en sus saris y en cómo lucen. Se preocupan por las reyertas que tienen con sus maridos y por lo que dirá la gente. ¿Alcanzan a ver todo esto? ¿Acaso no lo advierten en sus familias, en sus vecinos? ¿No han notado cómo esto ocurre todo el tiempo? Casi ninguno de ustedes averigua cuál es el significado de la educación.
porque necesitan que se les eduque, porque sus padres quieren que se les eduque, porque se pronuncian elaborados discursos acerca de lo que se supone que la educación está haciendo en el mundo. Ustedes quizá puedan leer las obras de Bernard Shaw, quizá puedan citar a Shakespeare o Voltaire o algún nuevo filósofo, pero si en sí mismos no son inteligentes, si no son creativos, a ver, ¿cuál es el sentido de esta educación? ¿No es entonces esencial tanto para los maestros como para los estudiantes descubrir cómo ser inteligentes? La educación no consiste en que sean meramente capaces de leer y de aprobar exámenes. Cualquier persona lista puede hacer esto. La educación consiste en cultivar la inteligencia. ¿No es así? Por inteligencia no entiendo la astucia o el tratar de ser hábil a fin de superar a otros. La inteligencia, por cierto, es algo completamente distinto. La inteligencia existe cuando no sienten temor. ¿Y cuándo sienten temor? El temor surge cuando piensan en lo que la gente puede decir de ustedes o en lo que podrán decir sus padres. Temen ser criticados, temen ser castigados o fracasar en la aprobación de un examen. Cuando el maestro les reprende o cuando no son populares en su clase, poco a poco se introduce furtivamente el temor. El temor es, obviamente, una de las barreras para la inteligencia. ¿No es así? Y la esencia misma de la educación consiste en ayudar al estudiante, ustedes y yo, a tomar conciencia de las causas del temor y a comprenderlas, de modo tal que desde la infancia misma en adelante pueda vivir libre de temor. Oigan, se dan cuenta de que están atemorizados, sienten temor, ¿verdad? ¿O están libres de temor? ¿Acaso no sienten temor de sus padres, de sus maestros, de lo que la gente podría pensar? Supongamos que hicieron algo que sus padres y la sociedad desaprueban. ¿No sentirían temor? Supongamos que las chicas quisieran casarse con alguien que no pertenece a la clase o a la casta de ellas. ¿No tendrían miedo de lo que la gente podría decir? Si el futuro marido no ganara el dinero suficiente, o si no tuviera posición o prestigio, ¿no se sentirían avergonzadas? ¿No temerían que sus amigas pudieran pensar mal de ellas? ¿Y no temen todos a la enfermedad? ¿No temen a la muerte? La mayoría de nosotros tiene miedo. No digan no tan rápidamente. Quizá no hayamos pensado al respecto, pero si lo hacemos, advertimos que casi todos en el mundo, tanto los adultos como los niños, tienen alguna clase de temor que les corroe el corazón. ¿No es función de la educación ayudar a cada individuo a librarse del temor, de modo que pueda ser inteligente? A eso aspiramos en la escuela, lo cual significa que los propios maestros han de estar realmente libres de temor. A ver, ¿de qué sirve que los maestros hablen de no tener miedo si ellos mismos temen lo que sus vecinos podrían decir, si ellos mismos temen a sus esposas? Si uno está atemorizado, no puede haber iniciativa en el sentido creativo de la palabra. Tener iniciativa en este sentido es hacer algo original,
hacerlo espontáneamente, naturalmente, sin ser forzado, sin ser guiado o controlado. Es hacer algo que uno ama. Ustedes deben haber visto a menudo una piedra en medio de la carretera y un automóvil que choca contra ella. ¿Alguna vez han quitado esa piedra? ¿O alguna vez, cuando salían a pasear y observaban a la gente pobre, a los paisanos, a los aldeanos, han hecho alguna cosa, la han hecho espontáneamente, naturalmente, por iniciativa propia, sin esperar que alguien les dijera lo que deben hacer? Vean, si sienten temor, todo esto está excluido de sus vidas. Se vuelven insensibles y no observan lo que ocurre alrededor de ustedes. Si sienten temor, están atados por la tradición, siguen algún líder, algún ídolo o gurú. Cuando están atados por la tradición, cuando temen a sus maridos o a sus esposas, pierden su dignidad como seres humanos individuales. ¿No es entonces tarea de la educación liberarlos del temor y no prepararlos meramente para que aprueben ciertos exámenes, por necesario que esto pueda ser? Esencialmente, profundamente, ese debe ser el propósito vital de la educación y de todos los maestros. Ayudarles desde la infancia a que se liberen del temor, de modo que cuando salgan al mundo sean seres humanos inteligentes, plenos de verdadera iniciativa. La iniciativa se destruye cuando están meramente copiando, cuando están amarrados por la tradición, cuando siguen a un dirigente político o a un sacerdote, cura o swami religioso. Seguir a alguien es sin duda perjudicial para la inteligencia. El proceso mismo de seguir crea una sensación de temor, y el temor cierra las puertas a la comprensión de la vida con todas sus extraordinarias complicaciones, sus luchas, sus sufrimientos, su pobreza, su opulencia y su belleza. La belleza de los pájaros o de la puesta del sol sobre el agua. Cuando ustedes están atemorizados, son completamente insensibles a todo esto. ¿Puedo sugerirles que pidan a sus maestros que les expliquen lo que hemos estado hablando? ¿Lo harán? Descubran por sí mismos si los maestros han comprendido estas cosas. Eso contribuirá a que ellos los ayuden a ser más inteligentes, a no tener miedo. No tener miedo. En cuestiones de esta clase necesitamos maestros que sean muy inteligentes en el verdadero sentido, no solo en el sentido de haber aprobado los exámenes de maestría, de doctorado, de posgrados, de una licenciatura. Si les interesa, vean si pueden arreglárselas para disponer durante el día de un periodo en el que discutan y conversen sobre todo esto con sus maestros. Puesto que se volverán adultos, van a tener maridos, esposas, hijos, y tendrán que saberlo todo acerca de lo que es la vida con su lucha para ganarse la subsistencia, con sus desdichas, con su belleza extraordinaria. Todo esto tendrán que conocerlo y comprenderlo. Y la escuela es el lugar para aprender acerca de estas cosas. Si los maestros les enseñan meramente matemáticas y geografía, filosofía, historia y ciencia, es obvio que eso resulta insuficiente.
Lo importante para ustedes es que estén alerta, que hagan preguntas, que descubran, de modo que puedan despertar la propia iniciativa.